Bueno, habría que destacar también, Marisa, que aquellas personas a lo mejor podrían decir, oye, pero ¿cómo puedo saber quién soy yo para proyectarme en el futuro? Después de hablar de optimismo y el Best Possible Self, pues teníamos que hablar de fortalezas. Y eso es otro de los vídeos, ¿no? Las fortalezas del carácter. También un poco en la línea de qué son las fortalezas y cómo se pueden, cómo puede el individuo incrementar esa conciencia sobre qué fortalezas tengo. Entonces, bueno, obviamente está el VIA, el Strengths Finder, hay diferentes opciones. Yo propuse la más sencilla, que era la del VIA, porque, ¿sabes? Pueden entrar a la web, pueden rellenar, tener esas fortalezas, pero obviamente hay otros mecanismos, ¿no? Otras formas de poder conocer y contrastar esas fortalezas propias y de los demás, ¿no? Entonces, también les proponía pues, que pueden utilizar el espejo público, ¿no? Un poco lo que tú comentabas. Es decir, no yo mismo evalúo mis fortalezas, sino otras personas de mi entorno, pues les pregunto sobre cuáles son mis fortalezas de una manera estructurada y así tengo información sobre qué es lo que opino yo, un feedback, ¿no? Un 360 grados feedback. ¿Qué es lo que opinan otros, mis familiares cercanos, mis amigos, mis compañeros, etcétera? Sobre cuáles son mis fortalezas. Y con eso, pues, tengo una perspectiva un poco más de tablero de ajedrez, ¿no? Es decir, más desde arriba, veo diferentes posibilidades. Pues mira, esta fortaleza de optimismo no solo creo que la tengo yo, sino que también a la gente que he indagado, pues también concuerda, ¿no? Acuerda de que esto es una fortaleza. Entonces, por ejemplo, nosotros con el estudio de las fortalezas, todas las intervenciones psicológicas positivas que estamos haciendo ahora en empresas siempre llevan impregnada la conciencia y el uso de fortalezas. Decimos, están basadas en fortalezas, todas, basadas en fortalezas y basadas en mindfulness. Son los dos elementos que, independientemente de que hagamos una intervención en liderazgo o una intervención para desarrollar optimismo o recursos psicológicos positivos o mindfulness en sí mismo o compasión, van impregnadas de, porque es fundamental la autoconciencia, el autoconocimiento sobre cuáles son mis fortalezas y luego obviamente el mindfulness como técnica para ser consciente de tus emociones, de lo que estás sintiendo, de la experiencia que estás viviendo. Con lo cual, eso es fundamental. Dos técnicas que siguieron a esta parte del VIA o el espejo público fueron también otra de las píldoras, que son una meditación sobre las fortalezas. Creo que es muy importante el poder utilizar el mindfulness para ese autoconocimiento, para entrar dentro de ti misma, de ti mismo y conocer más cuáles son esas fortalezas, precisamente con lo que tú decías, ¿no? Algo que he hecho bien en mi vida, con lo que me siento orgulloso o me siento orgullosa y qué fortalezas desarrollé en ese momento, Sí, en el pasado, en el presente y en el futuro, ¿no? Incluso podemos entrar como desde un enfoque apreciativo en estos momentos en el que las personas a lo mejor están sentadas comiendo o cenando, desayunando con sus familias. Se puede detonar a través de la pregunta, una pregunta generativa que puede generar gratitud y un ambiente apreciativo, en el sentido que si, por ejemplo, tú estás sentado hablando, pues lanza la pregunta de, pues, ¿qué valora cada quien en el otro? Entonces, imagínate que somos 5 personas en la familia, 5 miembros, pues cada miembro va a recibir alrededor de 4 feedbacks, pero de gente muy cercana a ti, pues lo que valoramos en ti es esto y esto y esto. Y hablen un poco más de esto, o sea, alguien podría fundamentar. Pues es que siempre has hecho así, siempre has sido generoso. Me acuerdo que una experiencia cuando estuviste con tus amigos, te olvidaste de tu propio interés y has dado tal. Entonces, como si fundamentarlo con alguna experiencia. Esto podría tener muchos beneficios, no solamente a nivel personal, de autoconciencia de quién soy yo en mi mejor versión, sino que también como familia, quiénes somos nosotros, como equipo, quiénes somos nosotros, ¿sí? Y también podría acercar y podría transformar la relación. Y tanto así que a lo mejor, me acuerdo en algún momento, también he tenido este diálogo con mi familia en Dubái, estuvimos en una fogata, y mi papá pues es del típico consejo negativo, que siempre pregunta lo que no funciona, lo que... Entonces, su mujer, Suha,
él me dice, es que a mí nunca me ha comentado, lleva 19 años y nunca me ha comentado qué cosas le gusta de mí. Yo creo que la primera cita nada más, pero fuera de ahí nada. Y me dijo, yo les dije, mira, yo tengo una condición para ir con ustedes, porque siempre acabamos con problemas y el ambiente va para abajo. O sea, si quieren, vamos empezando con esto. Pues una sola pregunta, hablando de qué valoramos cada quien en el otro, y ya, con eso. Entonces, fuimos con las castañas y la fogata y tal. Y cuando le llegó el turno a Suha, que cada quien le diga cuáles son sus fortalezas, empecé yo, luego mi hermano, luego otro hermano, y mi papá, yo lo vi en los ojos, digo, eso todo tiene mi mujer, porque tenía el radar acerca de lo que no funciona en ella y sus defectos, y si nosotros nos preguntamos cuál es el problema en la persona, simplemente vamos a ver problemas, y solamente vemos problemas, vamos a creer que esa persona es un problema, o la relación es un problema, o la vida es un problema, o el trabajo es un problema. Y tarde o temprano, como decía Robert Martin en 1948, las creencias tarde o temprano pueden volverse una profecía autocumplida, ¿no? Y claro, Suha, llegó el turno a mi papá y no se soltó durante media hora, y después de esto, como que le vimos abrazados. El punto de todo esto es que Suha, incluso un año después, 1 año y medio, yo lo calculé, porque me habló de esta experiencia. Dijo, es imposible, no puedo creerlo, que son 19 años de tantos reclamos y tanto diálogo y tanta exigencia y quejas, ¿por qué no me dices esto? ¿Por qué no me das esto? Tal. Y con un diálogo como esto, en donde cambiamos el radar de Deficit Finder a Benefit Finder, como decía Tal Ben-Shahar, ¿no? Y empezó y transformó la relación, porque me dijo, es que de verdad que nunca he sentido que tu papá tan cerca a mí como después de este diálogo. Entonces, el saber nuestras propias fortalezas, el de los demás, el valor que agregan, esto nos acerca tanto a nosotros. Si yo conozco mis fortalezas, me acerco a mí, y si conozco las fortalezas de los demás, puedo acercarme a ellos, ¿no? Estoy más que de acuerdo, ¿no?, con lo que dices, y la experiencia que has contado, pues cierto que la comparto y tengo también experiencias similares. De hecho, fíjate que cuando estuve pensando sobre cómo el tema de las fortalezas podíamos llegar a mucha gente y que conocieran, pues pensé que una técnica que se derivaba de esta era el familiograma de fortalezas, que es un poco lo que has contado, ¿no? Es decir, de hecho explico en uno de los vídeos, ¿no? Es decir, siéntate con tu familia, haz unos círculos para cada uno de ellos y vais preguntándoos uno a otro qué es lo de mi relación contigo que me gusta más, o otra serie de cuestiones apreciativas, ¿no? Que podéis ir haciendo y al final pues acabas haciendo ese familiograma, ¿no?, con cada una de las fortalezas de cada uno de los miembros. Y fíjate que esta ha sido una de las técnicas que más aceptación ha tenido, ¿no?, entre la audiencia. Es decir, lo han valorado muchísimo porque, claro, estamos confinados, estamos en casa, podían hacerlo con los miembros de la familia de casa o conectándose por online con otros miembros de la familia, y ha sido, pues bueno, bastante aceptada, pues por eso que tú dices, porque no solamente es conocer tus fortalezas, sino también desarrollar la capacidad para detectar fortalezas en los demás, Claro. ¿no? Y cuando esto lo practicas, realmente estás poniendo tu foco cada vez más en aquello que funciona, ¿no? En lo positivo, en este caso, poner el foco en lo positivo significa, yo siempre digo que donde pones la atención, pones tu energía. Exacto. Entonces, si yo pongo mi atención en buscar fortalezas, voy a poner toda mi energía, todo mi entusiasmo, todo mi engagement en conocer eso, ser más consciente y poderle dar una utilidad, ¿no? Claro. Y al revés lo mismo, cuando pones la atención en lo que no funciona, como decías que le pasaba a tu papá, pues lo mismo, ¿no? Solo tienes energía para focalizarte en lo que no funciona, ¿no?, en las debilidades. Y Sí. bueno, y es un poco esto, yo creo, la esencia de la psicología positiva, ¿no? Has dicho algo
que una y otra vez nos suele ocurrir cuando hacemos intervenciones, y es que como las focalizamos en las fortalezas, siempre nos dicen, por ejemplo, recuerdo un CEO en una empresa que cuando fuimos a dar el feedback, damos un feedback apreciativo, también basado en la indagación apreciativa, que yo sé que tú conoces mucho. Cuando rellenaron los cuestionarios, tanto ellos como su equipo, como sus jefes, etcétera, y hicimos un listado de fortalezas de cada uno de ellos, ¿no? Y cuando les dábamos este listado y lo contrastábamos con ellos en los procesos de coaching, la pregunta siempre era: sí, 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 me parece muy bien esas fortalezas, pero ¿y qué hay de las debilidades? ¿En qué he salido mal? ¿En qué tengo que mejorar, no? Y dices, lo tenemos tan profundamente arraigado, ¿no? El buscar, cuando haces un cuestionario, en qué he salido mal, qué es lo que he hecho mal, dónde está el error, que es muy difícil, nos resulta difícil el entrar en las organizaciones hablando de fortalezas. Luego, es verdad que cuando trabajan las fortalezas, se dan cuenta de los beneficios que eso lleva, las practican y entonces ven en sí mismos ese efecto positivo, ya la mentalidad cambia, ¿no? De una mentalidad más centrada en la debilidad a una mentalidad más centrada en la fortaleza. Claro. Pero bueno, es lo que hay, es lo que tenemos, en nuestra sociedad, es así. Y también es un mecanismo de supervivencia evolutivo. Sí. Bueno, fíjate que hay algo que me gustó mucho, Marisa, el que decías que está muy impregnado y son dos pilares muy importantes en cualquier intervención que se haga a nivel individual, equipo, organizacional, el tema de las fortalezas y el tema del mindfulness. Claro, es que son dos cosas, van de la mano. Primero tengo que Claro. conocerme y conocer mi alrededor y al conocer quién soy yo o quién somos nosotros, nuestra mejor versión, es la manera como vamos a enfrentar los retos o levantar lo que nos pesa como personas y como equipo. Ujú. Entonces, el tema de las fortalezas, y por qué la gente podrá preguntar, ¿por qué es tan importante enfocarnos en las fortalezas si lo que nos pesan las debilidades y los problemas? Pues claro, tienes que enfocarte en las fortalezas porque y lógica y sentido común, cuanto más cultivas tus fortalezas, te vas a hacer más fuerte para levantar aquello que te pesa. Es decir, y también el cultivar tus fortalezas podría mejorar mucho tu sistema inmune psicológico y biológico también, ¿sí? No significa esto que no nos vayamos a enfermar, sino que sí te vas a enfermar, pero te vas a enfermar menos y te vas a recuperar más rápido, ¿sí? Ujú. Entonces, en ese sentido, el tema de las fortalezas y el mindfulness, el saber realmente cuál es el reto, sin ninguna trampa mental, sin ninguna distorsión mental, minimizar o maximizar el evento, sino que ver el evento como es, al observarlo desde una óptica sin juicio, ¿no? El decir, pues eso es lo que está pasando, ¿sí? Y entonces, si yo lo veo desde su dimensión más realista, soy más capaz de manipular o gestionar o de poder enfrentar esto. Me acordé de una frase de Peter Drucker que decía, el trabajo de un verdadero líder es alinear las fortalezas de manera que las debilidades se vuelvan irrelevantes. Y es tan importante el saber eso en el sentido de que no estamos negando las debilidades, sino que lo que estamos haciendo es jugar con la relevancia que tienen en la organización, en donde, es decir, ahí están y sí son parte y habría que atender, pero ¿cómo los vamos a atender si no son con nuestras fortalezas? ¿Cómo vamos a vencer los retos si no con nuestras fortalezas? Entonces, no tiene que ver con un sistema binario blanco-negro, esto o lo otro, sino que en dónde ponemos el acento, ¿sí? Y sería, por lógica y sentido común y más fructífero, poner el acento sobre las fortalezas.